Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, viernes 6 de marzo del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso dólar opera esta mañana en niveles de 17.87 con un rango overnight y durante la sesión entre 17.64 y 17.92, todavía con una volatilidad bastante grande y ahorita vamos a hablar de eso. En el resto del mercado, el euro dólar cotiza en 1.15 y medio, el euro peso en 20.64, el índice dólar está ya en 99.43 puntos y el Bitcoin se cayó, ya está en niveles de $68,987 y Ethereum está en $2,012. Lo que mueve al mercado. El reporte de empleo en Estados Unidos sorprendió negativamente al mercado y envió una señal clara de deterioro en la dinámica del mercado laboral. Durante febrero, las nóminas no agrícolas registraron una caída de 92,000 empleos, muy lejos de la creación esperada de 58,000 que tenía el mercado, y revirtiendo además el aumento de 126,000 observado en el mes previo, que además los últimos 2 meses los revisaron también a la baja. A esto se sumó un ligero deterioro también en la tasa de desempleo, que se ubicó ya en 4.4%, por encima del 4.3% también tanto esperado como además anterior. En conjunto, estos datos apuntan a un enfriamiento gradual en las condiciones del mercado laboral estadounidense y aquí pues hay que sonar las alarmas porque si bien está pues de alguna manera estaba bajando la inflación, ¿no? Este enfriamiento en el mercado laboral, lo normal hubiera sido que se disparara la expectativa de recortes. El problema que traemos ahorita es precisamente en el tema de la guerra, que pues está aumentando los precios de los energéticos a un nivel importante. Y miren, la verdad es que yo ahorita en el pulso no voy a dar noticias nuevas de la guerra porque realmente es la misma. Irán atacó, Israel atacó. Estaré enfocándome en el impacto económico, que es lo que realmente nos importa a nosotros. No es que no nos importe lo demás, pero creo que este podcast está dirigido simple y sencillamente a cómo impacta al peso dólar. Pero bueno, esto es importante porque si se empieza a congelar el mercado laboral, empieza a haber un deterioro económico y además la inflación no baja porque tenemos un problema con los energéticos. Ojo, porque aquí puede haber un riesgo de estanflación. Pero bueno, es eso otro tema. Y bueno, pues en términos generales el reporte, bueno, también ahí salió el ingreso promedio por hora que avanzó 0.4% por encima de lo esperado. Y en paralelo, ojo también, pues se abrió un nuevo frente ya de atención para los mercados en la región. México y Estados Unidos el día de ayer anunciaron ya el inicio formal del proceso de revisión del TEMEC. La primera ronda bilateral se llevará a cabo el 16 de marzo en Washington, inicialmente sin la participación de Canadá, de acuerdo con información de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y el secretario también de Economía, Marcelo Ebrard. Este proceso sexenal evaluará si el tratado vigente desde 2020 continúa priorizando beneficios norteamericanos y reduciendo dependencias externas. Entre los temas que se anticipan como prioritarios se encuentra la regla de origen para elevar el contenido regional en la industria automotriz, la integración de cadenas de suministros críticas y la necesidad de reforzar una competitividad frente a Asia. Canadá se integrará ya hasta el 1 de julio, seguramente, mientras México busca extender la estabilidad del acuerdo. Por supuesto, la administración de Donald Trump ha planteado ya posibles ajustes vinculados a temas migratorios y por supuesto al tema del combate al narcotráfico. Que ayer hubo una reunión muy importante en Estados Unidos donde varios países de América Latina firmaron un acuerdo contra los cárteles de drogas en el cual México no estuvo invitado. Ojo con esto, es una gran señal y hay que saberla leer. Perspectiva técnica. El tema técnico, a ver, si estás buscando niveles, puedes escuchar el capítulo del día anterior, anterior y hace 2 días también, donde he hablado ya de niveles específicos donde se puede encontrar el peso mexicano hacia la alza. También lo puedes encontrar al final de este episodio, al momento de hablar de zonas de reacción, pero hoy quiero hablar de algo muy importante. El comportamiento reciente del peso dólar ha vuelto a colocar, por supuesto, en el centro del análisis un indicador clave para la gestión cambiaria, que la verdad es que, siendo muy sinceros, en temas de tesorería, la gran mayoría pues no toma en cuenta, pero es un gran dato y es la volatilidad. En términos prácticos, la volatilidad mide qué tan nervioso se encuentra el mercado y por lo tanto qué tan caro resulta
el seguro contra movimientos bruscos del tipo de cambio. Existen dos referencias fundamentales para evaluar este riesgo. Por un lado, está la volatilidad realizada, que refleja lo que ya ocurrió en el mercado, es decir, qué tan accidentado ha sido el movimiento del dólar en un periodo determinado. Y por otro lado, la volatilidad implícita representa lo que el mercado espera hacia adelante y se deriva directamente del precio de las opciones cambiarias. Es decir, cuando tú compras una opción, en el cálculo de esa prima de la opción, que la opción es un seguro cambiario, como un seguro literalmente de coche, médico, lo que tú quieras, pagas una prima por ellas. Bueno, ahí viene dentro de la fórmula que calcula el costo de este seguro, viene la volatilidad implícita. Cuando los participantes anticipan mayor incertidumbre, el costo de estas coberturas aumenta y con ello también la volatilidad implícita. Actualmente, la comparación entre ambas métricas, entre la volatilidad realizada y la implícita, revela un incremento significativo en la percepción del riesgo en el mercado del peso mexicano. En el plazo, por ejemplo, de una semana, la volatilidad realizada, que evidentemente lo estamos viendo, ¿no?, por lo que está sucediendo, ya se ubica en 15.51%, cuando la volatilidad realizada estaba más o menos como en el 6-7%, y la volatilidad implícita ya alcanza para la semana niveles de 15.67, lo que refleja el riesgo inmediato se mantiene elevado. En horizontes, por ejemplo, más amplios, la diferencia entre la volatilidad observada, recuerden, la observada es lo que ya pasó, ¿no?, la realizada, y la implícita es lo que el mercado espera que pase, ¿no? La diferencia entre una y otra, la que, digamos, la observada contra la que anticipa el mercado que puede llegar a suceder, a un mes, por ejemplo, la realizada se ubica en 10.77, frente a una implícita de 12.79. A 3 meses la brecha se vuelve aún más evidente con una volatilidad realizada, imagínense, del 7.91%, porque pues hemos tenido una volatilidad muy baja, ¿no? Frente a una implícita, es decir, el mercado ya espera una volatilidad de hasta 12% en operaciones de 3 meses. Y si nos vamos a un horizonte de un año, donde normalmente se espera mayor estabilidad, la volatilidad implícita se mantiene en 11.81%, por encima del 8.88 observado históricamente en el último año. Este cambio refleja una evolución clara en el sentimiento del mercado. Hace apenas unas semanas la volatilidad se mantenía en niveles cercanos al 9 o 10%. De hecho, quienes tuvieron la oportunidad de estar en el webinar que di, que de hecho el webinar está el video grabado en YouTube, lo pueden buscar, luego les paso bien el link. Ahí estaba hablando de las volatilidades implícitas, estábamos viendo las volatilidades implícitas bastante bajas, estaban cercanos en torno al 9 y 10%. En plazos ya de 3, 6 y 12 meses. De hecho, en el video les comenté que el mercado ya estaba empezando a subir las volatilidades implícitas para niveles de 3, 6 y 12 meses, que algo el mercado estaba esperando. En ese momento no teníamos, pues obviamente, claridad de que iba a suceder una guerra como la que está sucediendo, pero sí teníamos la claridad de que podía venir la revisión del TEMEC, por ejemplo. Hoy el costo, para que se den una idea, hoy el costo de protección cambiaria se ha desplazado agresivamente hacia niveles ya de 12 y 17%. No el costo como tal, más bien la volatilidad que viene obviamente impactando el costo. En la parte extrema, pues ya vemos hasta 17%, señal de que el mercado ya se encuentra en modo ofensivo. Este aumento en la demanda de coberturas responde principalmente a dos factores. Por un lado, la escalada evidentemente geopolítica de Medio Oriente, con tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, que ha impulsado flujos hacia activos de refugio como el dólar americano, que ya no lo era, pero lo volvió a hacer. Y por otro lado, la revisión del TEMEC, que ya introduce un nuevo elemento de incertidumbre comercial para la región y que además ayer ya se anunció el comienzo de esta revisión. El sesgo del mercado de opciones, esto es bien importante. En la volatilidad puedes ver algunos sesgos, es decir, hacia dónde ve el riesgo el mercado, ¿ok? El sesgo del mercado de opciones confirma precisamente esta percepción de riesgo. En el plazo de 3 meses, solo lo comparé en el plazo de 3 meses, la volatilidad implícita para cubrirse contra una subida del dólar, por ejemplo, si tú quieres comprar a un strike, un seguro para comprar máximo a 20 pesos, la volatilidad está alrededor de 16.78. Mientras que la cobertura, por ejemplo, si tú te quieres cubrir de una de apreciación del peso mexicano, ¿no?, a 16.75, la volatilidad es apenas del 10.42%. Es decir, el mercado se está sesgando a que espera una explosión al alza más que un fortalecimiento del peso mexicano. Esta disparidad muestra que el mercado prácticamente, insisto, no teme una apreciación del peso. La mayor preocupación, les repito, y donde se concentran las primas más altas, es en la protección contra una depreciación del tipo de cambio. Ahora,
Desde la perspectiva de gestión de riesgos, el mensaje es clarísimo. Aunque el tipo de cambio pueda parecer relativamente estable, o parecía, porque evidentemente estos días no, en los niveles actuales, el mercado ya está incorporando una prima significativamente más alta por los riesgos geopolíticos y comerciales. La ventana de coberturas baratas prácticamente se ha cerrado. Y para las empresas con compromisos en dólares en los próximos meses, evaluar instrumentos como forwards o estructuras de opciones antes de que la volatilidad continúe escalando se vuelve una decisión estratégica para proteger la salud financiera de sus operaciones y sus márgenes. Pero a ver, Roberto, esto mastícamelo, por favor, dímelo rápido. ¿Qué hago? ¿Compro, vendo, me espero? Bueno, por ejemplo, la ventaja, no todo es malo, la ventaja de cuando la volatilidad está disparada es que si ustedes suelen utilizar estructuras, por ejemplo, con opciones, a lo mejor collares, una gaviota, en un knock-in, knockout, este tipo de estrategias donde tiene que ver mucho la volatilidad para que haya buenos precios. Cuando la volatilidad se dispara, estas estructuras suelen dar unas estructuras mucho más eficientes o más amplias. ¿Por qué? Porque el mercado precisamente está pagando más por ellas. Así que no todo es malo, y por supuesto que para los vendedores de dólares esta es una muy buena oportunidad para empezar a tomar, insisto, coberturas. Pues sí, aprovechando la volatilidad. A ver, esto también es importante. Este elemento de volatilidad puede cambiar de un día para el otro, ¿eh? O sea, si mañana esto acaba, bueno, pues la volatilidad seguramente se puede llegar a ajustar. El chiste es aprovechar en este momento las volatilidades que hay para aprovechar los precios de las coberturas, ya sea, insisto, comprar una opción, pues evidentemente es caro, pero vender la opción, por ejemplo, pues es bastante buena idea. ¿Por qué? Porque te va a pagar bastante más. Y en las estructuras con opciones, pues hay compra, pero también hay venta de opciones. Así que hay buenas ventajas, y hay que ver también que la expectativa ya de recorte de tasas se ha movido. El mercado antes esperaba 2 recortes. Hoy día el mercado solo espera un recorte, que esto también está viéndose impactado en el peso mexicano. Y solo se espera entre julio y septiembre. Así que hay que poner mucha atención. Hay que poner mucha atención en pues, variables como la volatilidad, que con mucho gusto yo puedo atenderles, yo les puedo ayudar, porque sé que este tipo de información no es fácil de digerir y por supuesto no es fácil de encontrar. Fechas clave. Y aunado a toda esta volatilidad, además, la próxima semana tenemos una semana de locura con información relevante. Tenemos el 9 de marzo el reporte de inflación de febrero de México, el 11 de marzo reporte de inflación de febrero en Estados Unidos, el 13 de marzo tenemos el Producto Interno Bruto preliminar de Estados Unidos también. El mismo 13 de marzo tenemos el índice PCE, que es el indicador favorito de la Fed para medir la inflación en Estados Unidos. Y el mismo 13 de marzo tenemos la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, aunque la realidad es que ya después del dato del día de hoy, este dato pasa a ser un poco secundario. Zonas de reacción. Y ahora sí, zonas de reacción. El pivote está en 17.87. Si llegara a bajar el tipo de cambio, las zonas de reacción a vigilar son 17.57, 17.20 y 17.11. Y en la parte alta, que es lo más importante, seguramente todos lo están monitoreando, es 18.05, 18.35, 18.70, 19 y 19 pesos. Bueno, 19 y 19.20, aunque puede seguir subiendo, pero yo estoy poniendo primero como prioridad estas zonas de reacción. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos el lunes. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.